bienvenidos a un nuevo programa de Aportando RD. Señores, y hoy vamos a hablar con el mayor general retirado, Miguel Ángel Cordero, sobre la guerra de Rusia contra Ucrania. Y también, pues, vamos a comentar un temita que a los dominicanos, pues, los tiene un poquito tristes, por un lado, porque como isleños estamos siendo atacados por tormentas, ciclones, como fue el caso de Fiona. Bienvenido, general. Un placer, bella dama, encantado de estar una vez más en este elegante y concurrido programa tan visto. Bueno, y hoy estamos ante el público, pues de pie como debe ser para tratar un tema tan interesante como es la guerra de Rusia-Ucrania. Pero, ¿qué usted me puede decir? ¿Cómo va Fiona acabando en las islas? Fiona es una jovencita que prácticamente acabó con Puerto Rico, pero cuando llega a República Dominicana se debilita, porque es que nosotros como caribeños tenemos demasiada energía. Salió huyendo entonces en el... Ese tigueraje dominicano cualquiera le sale huyendo. Así es, pero nos dio un poquito fuerte en la zona este. Sí, te digo, la parte turística sufrió un poco, pero es una parte que se recupera. Gracias a Dios que la parte humana no hubieron esas desgracias así tan connotadas. Pero la resiliencia de nosotros, del pueblo dominicano, supera todas esas eventualidades de la naturaleza. Sí, vamos a recomendar que los dominicanos no echen basura en las alcantarillas para que entonces no se causen estas inundaciones, que aquí con 2 jarritos de agua estamos inundados. Es un problema que carecemos de lo que se llama una cultura de seguridad, pero sobre todo de defensa, en cuanto a lo que se llama la salud ambiental y el medio ambiente. Lo descuidamos. Y cuando vemos esas deficiencias en el alcantarillado, nos preguntamos y a veces saltamos. El gobierno no está haciendo nada, pero ¿qué tú estás haciendo para resolver eso? Si tiras un vaso en la calle, si tiras una colilla, no importa lo que tires, estás deshaciendo lo que cualquier gobierno de buena fe pueda hacer. Bueno, general, y este tema se pone candente porque tenemos por ahí las preguntas de José Arturo Cáceres desde Bogotá, Colombia, quien le tiene una pregunta fuerte ya sobre la guerra rusa-ucrania. Vamos a ver si el señor director pues nos tiene la imagen por ahí. Buenas tardes allá en los estudios en la República Dominicana con la doctora Teodora Castro. Vamos a aprovechar que tenemos allá al general Cordero para hacerle la pregunta, importante pregunta en este debate que tienen allá en los estudios. Desde Bogotá, general, ¿qué fue lo que provocó la guerra de Rusia contra Ucrania? Tú sabes que es una de las grandes inquietudes, de las grandes preguntas que todavía se hacen. Al principio existían 2 narrativas. Primero, Rusia a través de Putin alegaba que sus fronteras estaban inseguras con un paso o un posible paso de Ucrania a la OTAN. Algo que en verdad, aunque fue solicitado, de hecho no estaba en una mesa de negociaciones por parte de la OTAN. Un pretexto, pero no solo eso, que había interés de desnazificar a Ucrania y acabar con la corrupción. Pero ahora que está la guerra de Ucrania tan avanzada, ¿qué podríamos decir? Una guerra que prácticamente surge un 24 de febrero del año en curso, 2022, y una guerra realizada sin un frente definido por todo el perímetro de una Ucrania prácticamente no preparada todavía para el ámbito de la guerra, pero que posteriormente con el apoyo, con el auxilio de Occidente, se fue revistiendo de cordura, se fue revistiendo de poder para enfrentar al invasor
y de esa manera poder acorralarlo en un espacio en el ámbito del Donbass, en el este, después que las fuerzas rusas, cuando pensaron que iban en menos de una semana, a tomar todo el territorio, se dieron cuenta que se le dificultó el esquema bélico. ¿Por qué sucedió esto? Por violación a lo que llamamos los principios de la guerra. Los principios de la guerra que están fundamentados, por ejemplo, la misión. ¿Qué misión tienes? ¿Cuál es tu misión? Pero no solo eso, ¿cuáles son tus objetivos? Los objetivos no estaban claros y definidos, pero la concentración de fuerza, había demasiada dispersión de la fuerza y eso evitó y descontroló precisamente lo que se llama el sistema de mando y control. Ese sistema de mando y control en el cual las comunicaciones, como se pudo notar en todo el transcurso de las primeras 2 y 3 semanas, las comunicaciones no surtieron efecto. Y eso hizo que las fuerzas se dispersaran, no había, los mandos superiores no regulaban a las unidades subalternas, y eso trajo un desastre a nivel organizativo. Cada quien operaba acorde a lo que consideraba, tomando en cuenta lo que se llama la intención del comandante, pero a veces el comandante estaba un poco en el aire. En ese sentido, la guerra de Ucrania ya al día de hoy tiene una nueva connotación debido a los errores cometidos por el ejército ruso, y vemos cómo en el día de hoy ya una Rusia que tenía el control de un 29% del territorio ucraniano, casi un tercio, ya hoy apenas en una semana solo tiene el control de un 15% y bajando, disminuyendo cada día después de lo que se llama una contraofensiva por parte del ejército ucraniano. Porque hay que tomar en cuenta algo, que lo que sucedió en 2014 no es lo mismo que puede suceder en el 2022, debido a que el entrenamiento de esos soldados ucranianos en un periodo de 8 años pudo ser consistente, que fue un entrenamiento de Occidente, de la OTAN, no importa, pero se prepararon para una contingencia posterior, tanto en el entrenamiento del equipo soviético, de la doctrina soviética, porque su armamento es soviético, y tienen la capacidad ahora mismo de manejar tanto el entrenamiento como la doctrina occidental. ¿Y eso se lo esperaba a Putin, o Rusia, mejor dicho? ¿Cuáles fueron las armas más dañinas precisamente para los rusos? Fíjate, hay un arma antitanque que le llaman el Javelin, que le dicen, la apodaron San Javelin. Esa arma, por ejemplo, que funciona en sentido parabólico, tiene 2 tipos de municiones, 2 espoletas. Una espoleta que abre la cobertura del tanque y luego la segunda penetra y hace una explosión. Los tanques rusos fueron, según el ejército ruso, fueron remodelados, fueron modificados y se le puso una parrilla en la parte superior que se llama tender, con el objeto de desactivar esta primera espoleta, pero eso no dio resultado y lo pudimos ver en el trayecto de los combates. Pero la inyección que ha hecho Occidente y precisamente Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, principalmente con el HIMARS. El HIMARS es un lanzacohete de 6 cohetes que tiene una efectividad a unos 80 kilómetros. Y esos 6 cohetes pueden abarcar un perímetro de unos 5 a 6 kilómetros. Eso es mortal. Pero también tenemos el M270,
que ese es un armamento inglés de largo alcance. Ahora nos preguntamos lo siguiente: si el HIMARS, que es un lanzador a 80 kilómetros, ¿cómo es posible que haya llegado ese proyectil a Crimea, que extiende al 80 kilómetros? Entonces, esto nos deja a nosotros en una encrucijada de que existe un armamento más pesado que ha suplido Occidente precisamente con el interés de atacar posesiones más allá de lo previsto. Algo que no ha sido confirmado por los suplidores occidentales, pero que se tiene esa inquietud, como lo es el famoso HIMARS. Entonces, indiscutiblemente que la artillería occidental está por encima de lo que es la artillería rusa. Pero esa ayuda, general, que le llegó a Ucrania fue precisamente porque nosotros, ya que estamos al otro lado del mundo, veíamos cómo ese monstruo que se llama Rusia, pues iba directo a tragarse a Ucrania, precisamente con ese despliegue militar. Con esto nosotros nos vamos a una breve pausa. No se mueva de ahí, que retornamos con más. Vas por la ruta más rápida. Vas por la circunvalación de Santo Domingo. Por esta ruta tienes un ahorro de 51 minutos. Porque a veces el tiempo lo es todo. Circunvalación Santo Domingo. Debemos estar preparados para ese momento inesperado y para ellos tenemos asesores de previsión familiar. Betania Jiménez en el 829-717-5655 y Rafael Sánchez en el 829-713-0069. Les asesoran por su seguridad en todos los planes dispuestos a su alcance. Puerta del Cielo, Previsión Familiar, es su primer cementerio privado en la República Dominicana. Aportando RD llega hasta ustedes por Sport Vision Canal 35 y les pedimos que nos sigan en nuestro canal de YouTube en Aportando RD con la doctora Teodora Castro. Hoy hay un tema candente con el mayor general Miguel Ángel Cordero: guerra Rusia-Ucrania. Nos quedamos ahí en un tema bastante interesante donde vamos a ver qué papel juega Vietnam en esta guerra. Fíjate, lo importante es, hay dos autores muy conocidos, uno de ellos es Richard J. Heward y el otro es Randall H. Pearson, que escribieron un libro muy interesante en el ámbito de la inteligencia prospectiva que se denomina Técnica Estructurada del Análisis de Inteligencia. Y para nosotros saber lo que está pasando, lo que puede pasar en el futuro, debemos analizar lo que se llaman la cronología de los eventos como parte de esas técnicas. Y nosotros analizamos lo siguiente: los diferentes eventos que históricamente, porque hay que estar consciente de algo. Primero y antes que todo, un pensador geopolítico, para usted hacer un análisis geopolítico, tiene que desnudarse. Tiene que romper con todos los parámetros de lo que se llama sus pasiones políticas,
sus pensamientos particulares con relación a un evento determinado. Entonces tiene que dejar su mente en blanco, lo que llamaba Aristóteles la tabula rasa. Y estos autores nos enseñan que nosotros debemos analizar la historia como una ciencia auxiliar de las ciencias geopolíticas a través de los eventos. Si analizamos la guerra del Peloponeso, esa obra de Tucídides, una guerra que duró un periodo de 27 años, comenzó en el 431 antes de Jesús y culminó en el 404. A partir de esa guerra, que fue una guerra entre Atenas y Esparta, nace el criterio en 2012 de un politólogo norteamericano, Garant, lo que se llamó la trampa de Tucídides. Muchos hablan de la trampa de Tucídides, pero en verdad no identifican qué es la trampa de Tucídides. La trampa de Tucídides se nota cuando una potencia que está en decadencia, como lo era en este caso Esparta, provoca una potencia ascendente y genera una guerra. La potencia ascendente era Atenas en aquel entonces. Es la primera vez que se da lo que es la contienda entre lo que es la talasocracia y lo que es la epirocracia. La talasocracia, que es el poder naval, y la epirocracia, que es el poder terrestre. Pero en el caso Vietnam, por ejemplo, nosotros vimos ese hecho comenzando la península Indochina, que fue una colonia francesa desde 1884 hasta la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, en el 1945, cuando vencen a los japoneses, precisamente se devuelve esa península a Francia, interviene Inglaterra a través de lo que se llamó la operación Amsterdam, y en esta operación, que duró del 1945 al 1946, se le devuelve a Francia la península de Indochina. Estados Unidos nunca estuvo de acuerdo con eso, pero eso fue como resultado del Tratado de Potsdam, donde se distribuyeron las tierras que conquistaron precisamente los perdedores. Hablando de tierra, no sé si le estoy cortando un poco la historia, ¿cómo nosotros podríamos entonces en un futuro poder ver lo que es la guerra rusa-Ucrania y en cuanto a los territorios también? Voy por ahí. En ese sentido, Francia pierde y capitula en el 1954 después de 8 años, del 46 al 54, pierde de Ho Chi Minh, quien unifica precisamente a Vietnam del Norte y del Sur, pero posteriormente entran los Estados Unidos en 1955, hasta 1975. Una guerra que se involucró a Estados Unidos, que duró 19 años, 5 meses, 29 días, 6 horas y 30 minutos. Los segundos no los tengo, los segundos, no se contaron los segundos. Entonces, en ese sentido, ese periodo de esos 19 años solamente pudo ser superado por el conflicto, por la guerra de Afganistán del 2001 hasta el 2021. 20 años. Solo fue superada por esa. Entonces, precisamente hay un autor, Vladimir Padrino López, que es la mano fuerte de Venezuela, el hombre fuerte de Venezuela, que escribió un libro denominado Geopolítica Multipolar a 20 años del 13 de abril, 13A. Y en ese libro, en su página 77 y 78, Padrino López da la razón a algo que yo había dicho anteriormente. Afganistán, retirada estratégica o derrota. Y él explica ahí mismo
y crea conciencia de que fue una retirada estratégica. ¿Por qué? Porque él dice, los enemigos de Estados Unidos no son los talibanes, es China. Y tenía que retirarse y replegarse a otros territorios, que es el Indo-Pacífico. Entonces, en relación a eso, volviendo al caso de Ucrania, y ya habiendo salvado, que podemos decir que Ucrania, aparte de ser el Vietnam, se proyecta como el Vietnam de Rusia. Va a pasar por la misma situación que pasó Estados Unidos en Vietnam. ¿Se prevé retirada del ejército ruso? Para allá voy. Entonces, pero también tenemos que analizar a través de esa cronología que Rusia duró del 1979 a 1989 enfrascada en una contienda bélica en Afganistán, y que como resultado de las deficiencias económicas de la economía de la guerra, ahí viene el debacle de la URSS, de la Unión Soviética. Entonces, ¿qué analogías establecemos? Que le puede pasar lo mismo que le pasó en Afganistán, que después de una contienda bélica en Ucrania, que haya un desgaste, no solo militar, sino también político e institucional, Putin ruede la cabeza de Putin por el Kremlin. Los territorios ahora mismo que en Ucrania, el avance de la contraofensiva ucraniana se están obteniendo, ha obtenido, según Zelensky, el presidente ucraniano, alrededor de 6.000 kilómetros cuadrados. Es decir, que lo que ha logrado Rusia conquistar en 6 meses, en 7 meses, en una semana, lo ha logrado la fuerza, las tropas ucranianas. Pero ¿qué resulta? La nueva disposición después de ese retroceso de las fuerzas rusas. Ya se ha anunciado en el Kremlin que del 23 al 27 hay un referéndum en los territorios conquistados. ¿A qué nos lleva esto? ¿Qué nos dice la prospectiva, la inteligencia prospectiva en torno a eso? Que ese podría ser el preámbulo si Rusia declara mediante referéndum de que esos territorios se integran a la Federación Rusa, puede dar cabida a lo siguiente: a que un ataque a esos territorios es un ataque a Rusia, y por ende se puede decretar una movilización. Entonces, ¿qué sucede? Que se le cae la cara a Putin, porque lo que comenzó como una operación militar especial, evadiendo lo que es la ley, evadiendo la ley del Haya o la ley del derecho bélico internacional, evadiendo lo que es la ya entra en lo que se llama el concepto de la guerra, al declarar la guerra a Ucrania. Bueno, esta es una cátedra de Mayor General Miguel Ángel Cordero, pues estuvo hoy analizando todo lo que tiene que ver con la guerra rusa-Ucrania, y que en un futuro, pues volvemos aquí a ver qué pasó allí. Dígame, general. Pero falta decirte que precisamente esa situación que está pasando Rusia con Ucrania deja mal parado la figura del presidente Putin, y que puede generar malos augurios para su figura por el hecho de que está siendo cuestionado tanto a nivel de su Duma como a nivel de los opinadores políticos. Muchísimas y puede gracias. rodar su cabeza. Muchísimas gracias, general. De verdad es un alto honor poder tener todo este análisis y toda esta sapiencia aquí en Aportando RD. Muchas gracias a ustedes por la sintonía. Nos vemos en un próximo programa, y nosotros vamos a tener aquí el general por mucho tiempo. Feliz tarde. Un placer. Hasta luego.